Bienvenido, doctor Contreras. Bueno, gracias al comité organizador del evento por esta invitación. Bueno, esta tarde de hoy vamos a iniciar la conferencia sobre neumonía adquirida en la comunidad. Vamos a hablar de las guías de neumonía que se elaboraron en el año 2013 por la Sociedad Colombiana de Medicina Interna, Sociedad Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, la Sociedad de Cuidado Crítico y la Sociedad de Infectología. Bueno, cuando los doctores me dijeron vamos a escoger un tema, una conferencia para que le llegues al auditorio, pues enseguida se me vino a la mente esta enfermedad y ya les voy a decir por qué. Miren, por qué es tan importante saber de neumonía. La neumonía se presenta en 1 a 11 casos por cada 1000 habitantes. Estas son estadísticas traídas de Europa y Estados Unidos. Se presentan 4 millones de casos al año. El 40% de los pacientes diagnosticados con neumonía requieren hospitalización. El 30% de estos pacientes hospitalizados requieren ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Es la 6ª causa de muerte a nivel mundial y es la primera causa de muerte infecciosa. Hay una mortalidad atribuible hasta en un 5% de los pacientes con neumonía que se maneja en forma ambulatoria, hasta de un 20% en una sala general y hasta un 50% en la sala de cuidado intensivo. El costo aproximado es de 9.000 millones de dólares al año. Y en Colombia las estadísticas son muy similares. Es la 6ª causa de muerte a nivel nacional, es la primera causa de muerte infecciosa y se presentan aproximadamente unos 70.000 egresos anuales en diferentes instituciones reportadas a nivel nacional. La neumonía adquirida en la comunidad, pues hay que diferenciarla de la neumonía asociada a los cuidados de la salud y la neumonía asociada a la neumonía nosocomial. Pues la neumonía adquirida en la comunidad es la que se presenta en el ambiente ambulatorio o en la que se presenta en las primeras 48 horas de inicio de la institución. Bueno, para seguir avanzar en el tema vamos a definir qué es neumonía. Esta definición de la sociedad de la guía es una definición muy completa y por eso la traje aquí en la charla. Cuando definimos neumonía hablamos de que es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar que puede ser generado por diferentes especies, virus, bacterias, parásitos, hongos, que la afección tiene que ser a nivel del árbol respiratorio terminal, tanto los alvéolos como el intersticio, y que te va a generar un infiltrado inflamatorio con producción de exudado, consolidación, lo que te va a generar a nivel paraclínico alteraciones en el intercambio gaseoso, y esto se va a ver reflejado en una sintomatología específica que la debemos evidenciar, todo este compromiso pulmonar a nivel radiológico. En los pacientes no hospitalizados cuyos signos y síntomas aparecen en las primeras 48 horas, decimos que hay una neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad. Solamente un 40 o 60% logramos hacer un aislamiento de los diferentes gérmenes. Esto va a depender de qué? De los métodos diagnósticos que utilicemos en la institución, de la preparación de los técnicos, de los encargados de las tomas de muestras y de la tecnología que contemos en nuestro laboratorio. Va a depender de las comorbilidades de los pacientes y de los diferentes factores de riesgo para los diferentes gérmenes en estos mismos. En todas las series, el germen más importante o el que más comúnmente se aísla sigue siendo el Streptococcus pneumoniae. Bueno, estas son unas estadísticas en diferentes trabajos que se presentaron a nivel nacional. Estas estadísticas son nacionales por diferentes autores.
Chaparro, Robledo, Vélez, Caballero, Giraldo, donde, como ustedes pueden apreciar, el Streptococcus pneumoniae sigue siendo el primer agente causal de la neumonía adquirida en la comunidad, en algunas series reportadas hasta un 49%. Pero, ¿qué es más importante en estos momentos? La afluencia de nuevos gérmenes, como los gérmenes atípicos y los virus. Podemos ver que hay reportes hasta de un 8.7%, reportes hasta de un 10% en virus como el adenovirus o el virus del Haemophilus influenza, tipo A y tipo B. La etiología mixta, es decir, se han aislado en diferentes pacientes varios gérmenes, entre esos virus y bacterias. Fíjense que alcanza un porcentaje hasta del 22%. Y la tasa y la etiología desconocida, que tiene un valor bastante importante, como lo había dicho, hasta un 50-60%. Estas son estadísticas a nivel de Latinoamérica, un estudio de Luna y Díaz, donde en realidad los reportes son muy similares a los encontrados aquí en Colombia. Vemos que el Streptococcus pneumoniae sigue siendo el germen más importante, que gérmenes como el Mycoplasma viene teniendo una alta prevalencia, lo mismo que la Legionella pneumófila. Bueno, pero ¿cómo adquirimos esta neumonía o cómo llegan estos gérmenes a nuestra árbol respiratorio inferior? Las vías por donde estos se adquieren son las siguientes: la vía inhalatoria, que es muy importante en los virus influencias, en los virus H1N1, es importante las bacterias atípicas como el Mycoplasma y muy importante en las micobacterias en tuberculosis. La microaspiración, pues obviamente los gérmenes van a llegar desde la vía aérea superior al árbol respiratorio inferior por mecanismo de microaspiración, todos estos patógenos que encontramos en la orofaringe. Esto va a depender de los gérmenes en los que nosotros estemos colonizados. La vía hematógena, que sigue siendo muy importante, sobre todo los gérmenes gram positivos, entre estos el Staphylococcus aureus, meticilino resistente. Y la broncoaspiración, que es muy importante a los pacientes alcohólicos, donde los principales gérmenes van a ser los anaerobios. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer el enfoque diagnóstico de la neumonía? Primero que todo, el pilar del diagnóstico de la neumonía sigue siendo la historia clínica. Tenemos que, en la anamnesis, tratar de identificar cuáles son los pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar una neumonía, que tienen factores de riesgo para adquirir diferentes tipos de gérmenes, llámense virus o bacterias. Entonces, tenemos que interrogar, averiguar si estos pacientes están internados en algún hogar, si son militares, si están en alguna escuela, en algún internado, si trabajan en hospitales o si tienen algún grado de inmunosupresión. Saber cuáles son las enfermedades concomitantes que tienen, ya que la neumonía es más prevalente en los pacientes con enfermedades concomitantes como EPOC, diabetes, falla cardíaca. Si ha habido algún viaje últimamente, es importante, sobre todo en las neumonías por legionela, contacto con animales, historia de contacto previo con pacientes con infección respiratoria, que esto es muy importante, sobre todo en las neumonías de tipo viral. Hacer una buena anamnesis y de la sintomatología y la exploración física. Bueno, entonces, ¿qué recomienda la guía? Tenemos un paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, pero no hay signos de respuesta inflamatoria sistémica, no hay alteraciones a la ocultación. Este paciente tiene una probabilidad muy baja de presentar neumonía y no es mandatorio hacerle ninguna prueba diagnóstica. A este paciente le podemos decir que no tiene neumonía y le podemos dar de alta del servicio de urgencia. Pero si el paciente presenta síntomas o alteraciones a la auscultación y a cualquier dato, por lo menos un signo de respuesta inflamatoria sistémica, es mandatorio realizar una radiografía de tórax porque la probabilidad de que tenga una neumonía es alta. Bueno, por lo menos con la presencia de un signo o síntoma de infección respiratoria, llámese tos, llámese expectoración, llámese dolor pleurítico, si encontramos anormalidades a nivel de la ocultación, llámese frémito bucal aumentado, llámese pectoriloquia, llámese estertor, llámese matidez, está indicado hacerle una radiografía de tórax a este paciente. Y si no hay otra patología que explique esta sintomatología, el diagnóstico más probable es una neumonía.
Bueno, estos son los síntomas y signos que ya les manifesté. El más común es la fiebre, la tos, la expectoración, el dolor torácico de tipo pleurítico, la disnea, la taquipnea y las alteraciones a nivel auscultatorio. Bueno, entonces, teniendo ya toda esta sintomatología, ¿cuál es el paso a seguir? Tenemos manifestaciones clínicas, solicitamos una radiografía de tórax, el cual nos debe mostrar un infiltrado, y esta radiografía de tórax sigue siendo el patrón de oro para el diagnóstico de la neumonía. Esta es una imagen, dos imágenes, dos radiografías de pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad con compromiso del lóbulo inferior derecho y compromiso del lóbulo superior derecho. Bueno, estos son datos muy importantes que tenemos que tener en cuenta en la anamnesis y que tenemos que buscar porque son datos o signos clínicos de compromiso de alta morbimortalidad. Pacientes mayores de 65 años, pacientes con enfermedades concomitantes, llámese falla cardíaca, EPOC, enfermedad cardiovascular, que hayan estado hospitalizados el último año con diagnósticos de neumonía, pacientes que a los hallazgos clínicos encontremos frecuencia respiratoria mayor de 30, encontremos hipotensión, encontremos temperatura menor a 35 grados o mayor de 40, o compromiso extrapulmonar, tenemos que pensar que estas sintomatologías son criterios de mayor morbimortalidad y mayor compromiso de estos pacientes. Además, si encontramos a nivel paraclínico, familiarizarse primero con si encontramos a nivel paraclínico leucocitos menor de 3.000 o mayores de 30.000, una presión arterial de oxígeno menor de 60 o una presión de CO2 mayor de 50, compromiso multilobar en la radiografía de tórax o presencia de neumatoceles, estos son criterios de gravedad y de alta morbimortalidad. Y acidosis metabólica, que nos hablaría de hipoperfusión y de sepsis severa. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, la sociedad, las guías de neumonía de 2003 nos realizan unas escalas o nos presentan unas escalas que están avaladas a nivel mundial y en diferentes estudios para estratificar a los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Es muy importante que las utilicemos en nuestro día a día para que podamos catalogar a los pacientes, estratificarlos y saber cuál es el paciente que se puede manejar en un ámbito ambulatorio, en un ámbito hospitalario o en la unidad de cuidados intensivos. Con base en los estudios clínicos, la guía recomienda la escala del CUR 65 y el CUR 65 modificado para definir el ingreso a sala general o a medio ambulatorio de los pacientes y utilizar la escala de la Sociedad Americana de Tórax y de la Sociedad Americana de Infectología para definir si tiene criterios o no de ingreso a la sala de cuidado intensivo. Bueno, entonces el CUR 65 es una escala que consta de 5 ítems, los cuales son: primero, confusión; segundo, niveles de urea sérica; tercero, la frecuencia respiratoria mayor de 60; cuarto, la tensión arterial sistólica menor de 90 o diastólica menor de 60; quinto, edad mayor de 65 años. Si el paciente presenta uno de estos ítems positivos, pues se le va a dar obviamente la calificación de 1, y si no lo presenta se le va a dar la calificación de 0. El CUR 65 modificado, que me parece bastante práctico y la guía lo recomienda para utilizarlo sobre todo en niveles de atención baja donde no se encuentre con laboratorios de segundo nivel, el cual lo que ellos realizaron fue obviar el valor de la urea en este tipo de escala. Se obvia el valor de la urea y se toman los restantes datos, como es la confusión, frecuencia respiratoria mayor de 30, hipotensión y edad mayor de 65 años. Bueno, esta es la tabla donde se le van a dar las puntuaciones a la escala de acuerdo a la morbimortalidad. Si el paciente presenta 0 puntos o 1 punto, este es un paciente de riesgo bajo y estos pacientes van a poder ser manejados en el ámbito ambulatorio. Si el paciente presenta una escala de CUR 65 de 2, estos pacientes se van a beneficiar de hospitalización
tratamiento corto o un tratamiento ambulatorio estrechamente supervisado. Si el paciente tiene 3 puntos en la escala del CUR 65, estos pacientes van a meritar manejo intrahospitalario, y si tiene más de 3 puntos, obviamente a todos estos pacientes hay que hospitalizarlos y considerar la admisión a la unidad de cuidados intensivos. En estos pacientes tenemos que utilizar la escala de severidad de la ATS e ILSA para definir si tienen criterios o no de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. La presencia de 3 de estos criterios menores, como son frecuencia respiratoria mayor de 30, PAFI menor de 250, infiltrados multilobares en la radiografía, confusión o desorientación, uremia, leucopenia, trombocitopenia menor de 100.000 o hipotermia, nos va a dar las suficientes bases para trasladar a este paciente a UCI. La presencia de 3 criterios de él, o la presencia de uno de los 2 criterios mayores, que son necesidad de ventilación mecánica o presencia de SHOT con necesidad o uso de vasopresores. Para calificar el estado mental del paciente se utiliza la tabla del estado mental abreviado, que consta de 10 puntos. Si el paciente responde 8 puntos o menos, se dice que este paciente tiene algún grado de confusión y se le dará como calificación positiva al primer ítem. Esta escala es una escala que se llama la escala de Dr. Finn. También se utiliza, está convalidada, está utilizada y recomendada por los diferentes guías de manejo a nivel internacional, pero es una escala mucho más compleja, que se necesitan otras ayudas diagnósticas, se necesita una mayor complejidad para poder utilizarla, pero si contamos con estas ayudas podemos utilizar, y es un buen complemento para la escala del CUR 65. Bueno, entonces, en este orden de ideas vamos a revisar este normograma para hacer el enfoque diagnóstico y la estratificación del riesgo del paciente con neumonía. El paciente con presencia de neumonía, de acuerdo a la escala del CUR 65 o el CUR 65 modificado, más la saturación de oxígeno, si el paciente tiene un score de 0 a 1, este paciente podrá ser manejado ambulatoriamente. Si tiene un score de 0 a 1 y una saturación mayor de 90. Pero si este paciente tiene esta calificación, pero hay imposibilidad en la medicación oral, hay falta de soporte familiar o hay evidencia de fusión pleural en la radiografía de tórax, este paciente debe pasar a este otro nivel y debe ser hospitalizado y considerado como un paciente con una escala de 0 a 2. De los pacientes con escala de CUR 65 de 2 puntos, estos deben ser hospitalizados sin ninguna duda y se les debe aplicar la escala de severidad de la ATS, y de acuerdo al valor que le encontremos, llámese por un criterio mayor o 3 criterios menores, este paciente debe ser trasladado a terapia intensiva, o si no presenta ninguno de estos criterios, que no sea uno mayor o 3 menores, podrá ser manejado en sala general. Bueno, esta es la nueva clasificación de la neumonía adquirida en la comunidad que nos elabora la guía del 2013 de la sociedad, de las diferentes sociedades que ya les mencioné. Los clasifica en 3 grupos. El grupo 1 es el paciente que merita manejo ambulatorio, el grupo 2 es el paciente que se maneja hospitalizado en sala general y el grupo 3 es el paciente que se maneja en sala de cuidados intensivos. A su vez, el grupo 1 lo vamos a calificar con puntaje de CUR 65 de 0 a 1 en A, que es el paciente sano y sin ningún tipo de factor de riesgo. Ya vamos a ver los factores de riesgo para la adquisición de los diferentes gérmenes o alguna comorbilidad. Y el grupo B es el paciente que sí presenta un factor de riesgo o que presenta enfermedades concomitantes. De igual manera, este grupo de pacientes se va a manejar en el ámbito ambulatorio. Pacientes del grupo 2 son los pacientes que van a ser manejados en sala general y que se subdividen en 3, A, B y C. El grupo A son los pacientes que están con una puntuación de 0 a 1, pero que desde el punto de vista sociodemográfico no pueden ser manejados ambulatoriamente y se deben hospitalizar en sala general. El grupo B son los pacientes sin factores de riesgo y sin enfermedades concomitantes que deben ser manejados en sala general. El grupo C son los pacientes con factores de riesgo o enfermedades concomitantes con puntaje de CUR 65 de 2 que deben ser manejados en sala general. El grupo 3
son los pacientes que reúnen los criterios de la ATS e ICSA para manejo en cuidado intensivo. Y los subclasifican en tres. El A, que son los pacientes sin factores de riesgo para Pseudomonas ni para Staphylococcus aureus. El grupo B es el grupo con factores de riesgo para infección por Pseudomonas aeruginosa. Y el grupo C son los pacientes con factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Fíjense que esta es una variación en la nueva clasificación, que ya están incluidos los factores de riesgo para estafilococo, que no se encontraba en la clasificación de las guías anteriores y de las guías de la Asociación Americana de Tórax.